Hay un momento exacto en que todo cambia. No es dramático. No hay música. No hay lluvia. Es un martes por la tarde en el mercado de Tlacolula, con el olor a chile pasilla y copal y la tierra húmeda de octubre. Y Emilio Salas está comprando tomates cuando siente el olor. No el olor del mercado. El otro. El olor que lleva 7 años tratando de olvidar. Se queda quieto. Los tomates en la mano. La vendedora diciéndole algo que no procesa. Se gira despacio. Al otro lado del pasillo, entre los puestos de tlayudas y mole negro, hay un hombre que no debería estar aquí. Javier Montoya. 38 años. Ojos oscuros. La misma forma de pararse, con los pies ligeramente separados, como alguien que aprendió a estar listo para lo que venga. Javier Montoya, que lleva 7 años sin ver a Emilio. Javier Montoya, que en este momento levanta la vista y lo mira directamente. Y en su cara no hay sorpresa. Eso es lo que le congela el pecho a Emilio. No que lo haya encontrado, sino que no está sorprendido de haberlo encontrado. Emilio, el Omega. Capítulo 1. 7 años atrás. ¿Por qué lo hice? Para entender lo que pasó en Tlacolula, hay que entender lo que pasó antes. Nací Omega. Eso no es confesión ni revelación, es dato biológico. Lo que sí fue una decisión fue ocultarlo. No lo ocultaba por miedo general. Lo ocultaba por una razón específica con nombre y apellido. Mi familia. Los Salas de Oaxaca tenían 3 generaciones en el negocio textil. Exportación de telas de algodón, principalmente al norte del país y a algunos compradores en Estados Unidos. Un negocio mediano, sólido, con el tipo de reputación que se construye despacio y se pierde rápido. Y una regla no escrita que todos sabían. Los Omegas de la familia no dirigían. No negociaban. No tomaban decisiones que tuvieran consecuencias. No porque mis padres fueran crueles, sino porque así funcionaba el mundo en que ellos habían crecido y no habían encontrado razón para cuestionarlo. Yo sí encontré razón. A los 18 años empecé a suprimir el olor con inhibidores. No ilegales. Existían versiones médicas para omegas con condiciones específicas. Yo no tenía condición específica. Tenía un plan. A los 22, cuando entré al negocio familiar como analista de exportación, nadie sabía lo que era. Olía a beta. Me presentaba como beta. Y cuando alguien tenía dudas, que ocasionalmente las había, porque los inhibidores no son perfectos, tenía respuestas preparadas. Funcionó durante 4 años. Hasta Javier Montoya. Javier era alfa, 31 años en ese entonces, dueño de una distribuidora en Monterrey que quería expandir hacia el mercado textil de Oaxaca. Llegó a una reunión de negocios con mi padre en enero. Yo estaba en esa reunión como analista. Lo que no esperaba era que Javier Montoya fuera el tipo de alfa que no opera por instinto sino por información. Y que tuviera muy buena información. Javier, el alfa. Capítulo 2. Lo que yo sabía desde el principio. Voy a ser directo. Lo supe la primera reunión. No fue el olor. Los inhibidores hacían bien su trabajo a ese nivel. Fue otra cosa. Fue la manera en que Emilio Salas respondía a las preguntas. Con una precisión que iba más allá de haber preparado la presentación. Con el tipo de conocimiento que viene de años procesando información desde un lugar que no es el principal. Los analistas que han sido entrenados para estar en segundo plano tienen un patrón específico de hablar. Saben más de lo que dicen, eligen con cuidado lo que revelan, y hay una fracción de segundo antes de cada respuesta donde están decidiendo cuánto dar. Emilio tenía ese patrón. Lo que me dijo no fue, este hombre es Omega. Lo que me dijo fue, este hombre lleva años adaptándose a no ser lo que parece. Eso me interesó más que cualquier contrato textil. Me tomó 3 semanas confirmar la hipótesis del olor. No porque fuera difícil, sino porque quería hacerlo bien. Los inhibidores tienen ciclos. Hay momentos en que bajan de nivel, generalmente bajo estrés físico. Esperé. Fue un viernes, después de una reunión que se extendió 4 horas y terminó con una discusión entre Emilio y su padre sobre términos de contrato. Emilio estaba cansado, había sudado. El estrés había hecho lo que el estrés hace. El olor llegó breve. Segundos. Suficiente. Omega. Puro. Con una calidad específica que los inhibidores no habían podido borrar completamente. Algo que olía a tierra roja de Oaxaca y a resina de copal. Como si la biología de Emilio hubiera absorbido el lugar donde había crecido. Me quedé quieto. No por el descubrimiento en sí, sino por lo que implicaba. Este hombre había construido una vida entera sobre una identidad que no era la que su biología decía.
Y lo había hecho tan bien que su propia familia no lo sabía. La pregunta que me hice en ese momento no fue, ¿qué hago con esta información? La pregunta fue, ¿por qué? Eso me tomó más tiempo en responder. Emilio, el Omega. Capítulo 3. Los 6 meses. Javier Montoya se quedó en Oaxaca más tiempo del que justificaba el negocio. Eso lo noté desde el segundo mes. El contrato con mi familia estaba básicamente cerrado en semana 3. Los términos eran buenos para los dos lados. La logística era manejable. No había razón para que siguiera viniendo a reuniones en persona cuando todo podía manejarse por correo o llamada. Seguía viniendo. No siempre a reuniones formales. A veces llegaba a la bodega con preguntas sobre los procesos que yo sospechaba que ya sabía. A veces aparecía en el mercado de artesanías donde yo compraba materiales para los muestrarios. No de manera obvia, pero ahí estaba. Debía haberme puesto nervioso. Me puse, pero de la manera equivocada. El problema con Javier Montoya era interesante. No en la manera de los hombres de negocios que son interesantes porque tienen poder y los saben usar. Era interesante de cerca, en conversación, en la manera en que procesaba información y formulaba las preguntas. Me hacía preguntas que nadie en mi vida me había hecho. No sobre el negocio, sobre mí. ¿Por qué exportación? Me preguntó un día, en el contexto de nada particularmente relevante. Hay partes de negocio que son más visibles, más reconocidas. Exportación es donde está el crecimiento real, dije. Eso es la respuesta del analista, dijo. ¿Por qué tú? Específicamente, lo miré. Porque desde exportación puedes ver toda la cadena, dije, después de un momento. Lo que se produce, cómo se mueve, quién lo recibe. Es el lugar donde el negocio completo tiene sentido. Javier me miró con esa atención suya. Eso es lo que diría alguien que quiere entender el sistema, no solo operar dentro de él, dijo. No respondí, pero tenía razón. Fue en el mes 5 cuando ocurrió lo que yo había estado temiendo y al mismo tiempo, honestidad obliga, esperando. Estábamos revisando proyecciones en la oficina. Era tarde, todos los demás ya se habían ido. Hubo un momento donde los dos estábamos sobre el mismo documento y la distancia era menor de lo habitual. Y Javier dijo, sin levantar la vista del papel, los inhibidores que usas son buenos, pero tienen un límite de efectividad bajo fatiga sostenida. El cuarto se quedó quieto. No el silencio del exterior, el silencio interno donde el cuerpo registra una amenaza antes de que la mente la procese. ¿Qué dijiste? Pregunté. Mi voz sonó extraña. Que los inhibidores tienen límite, repitió Javier, ahora sí levantando la vista. Lo sé desde hace 3 meses. Lo miré. El miedo llegó. Real. Físico. El tipo de miedo que viene de que algo que construiste durante años de repente está en manos de otra persona. ¿Qué quieres? Dije. La pregunta más directa que pude formular. Si iba a haber extorsión o manipulación, prefería que fuera explícita. Javier me miró durante un momento. Una conversación honesta, dijo. Eso es todo. Javier, el Alfa. Capítulo 4. La conversación que no esperaba. La cara de Emilio cuando dije que lo sabía. No la voy a olvidar. No fue la cara del descubierto que acepta su destino. Fue la cara de alguien que lleva años preparado para este momento y aún así, cuando llega, duele diferente de cómo lo había imaginado. Una conversación honesta, repitió, con un tono que mezclaba incredulidad y algo más filoso. Llevas 3 meses sabiendo y lo que quieres es una conversación. Sí. ¿Por qué? Era la pregunta correcta. Me lo merecía. Porque durante 3 meses vi a alguien que construyó algo extraordinario, sobre una base que le costó mantener. Dije. Y quiero entender por qué. Emilio me miró durante un momento largo. ¿Y si no quiero explicarme? Dijo. Entonces no te explicas, dije. No te voy a obligar a nada. Lo que sabes de ti lo sé yo y se queda aquí. ¿Por qué debería creerte? Era la pregunta más honesta de la conversación. No tienes razón para creerme todavía, dije. Solo tengo lo que he hecho en 6 meses, que fue saber algo que podía haberte destruido el trabajo y no hacer nada con ello excepto quedarme y querer entenderte. Emilio procesó eso. No respondió de inmediato. Se puso de pie, fue a la ventana, miró la calle de Oaxaca afuera con ese cielo que al anochecer se vuelve de un color que no tiene nombre exacto. Cuando habló, su voz era diferente, menos controlada. Mi familia no sabe lo que soy, dijo. Si lo supieran, no me dejarían dirigir nada. No porque me odien, sino porque así funciona su mundo.
Los omegas no dirigen. Punto. ¿Y tú? Yo soy el mejor analista que ha tenido este negocio en 20 años, dijo, con una directez que no era arrogancia sino dato. Y lo soy porque tengo acceso a partes del negocio que nadie me habría dado si hubieran sabido lo que soy. Lo que eres es exactamente la razón por la que eres bueno, dije. Se giró a mirarme. No me des el discurso de los omegas, son poderosos, dijo. No te estoy dando ningún discurso, dije. Te estoy diciendo que la manera en que procesas información, la manera en que ves el sistema completo en lugar de solo tu parte, eso no viene de haber estudiado más. Viene de años observando desde un lugar que te obligó a ver todo. Silencio. ¿Qué quieres de esto? Dijo Emilio. En serio. No la respuesta bonita. Pensé en cómo ser honesto sin que sonara a lo que no era. Quiero seguir estando cerca, dije. No por el contrato. Por ti. Emilio me miró. Algo en su cara cambió. No suavizó. Era demasiado pronto para eso. Pero algo que había estado completamente cerrado se movió, levemente, como una puerta que no está lista para abrir pero ya no está con llave. Emilio, el Omega. Capítulo 5. Lo que se construye en secreto. Lo que siguió fueron 8 meses que vivo diferente cada vez que los recuerdo. Javier cumplió lo que dijo. No le dijo a nadie. No usó lo que sabía como presión. No cambió la manera en que me trataba en reuniones de negocios. Seguía siendo el distribuidor de Monterrey hablando con el analista de exportación de los alas. Afuera de esas reuniones era otra cosa. Empezamos a salir. No con esa palabra al principio. Salíamos a comer cuando él estaba en Oaxaca. Caminábamos por el centro histórico. Íbamos al mercado de Tlacolula los domingos porque a Javier le había dado por aprender de textiles con una seriedad que yo primero tomé como performance y después entendí que era genuina. En esas salidas, yo era yo. No el analista beta. No la persona construida. Yo, con el nombre correcto, con la biología correcta, con la historia completa. Era la primera vez en 7 años que eso pasaba con alguien fuera de mi médico. La vulnerabilidad de eso me tomó tiempo procesarla. ¿No te pesa? Me preguntó Javier una tarde, en una banca del Zócalo con atole de guayaba. Mantener la identidad todo el tiempo. Lo pensé honestamente. Ya no la siento como peso, dije. La siento como ropa. Te la pones en la mañana y te la quitas cuando llegas a casa. ¿Y a casa llegas solo? Dijo. Era una pregunta doble. Lo sabíamos los dos. Hasta ahora, dije. Javier me miró, con esa atención suya que ya había aprendido a no subestimar. ¿Qué cambiaría si tu familia lo supiera? Preguntó. En el negocio, en tu posición. Todo, dije. Me moverían a un rol de soporte. Me casarían con alguien apropiado. Mi opinión en las reuniones pasaría de decisoria a decorativa. ¿Y si no estuvieras en el negocio de tu familia? Lo miré. Era una pregunta que yo nunca me había hecho en serio. Había construido toda mi estrategia alrededor de estar en el negocio, de demostrar desde adentro, de cambiar las cosas poco a poco desde un lugar de influencia. No lo sé, admití. Nunca lo he considerado. ¿Por qué no? Porque sería rendirme, dije. O sería elegir, dijo Javier. Esa pregunta me quedó. No la respondí ese día. Tardé meses en responderla. Lo que sí pasó esa noche fue esto. Javier me tomó de la mano mientras caminábamos de regreso, de manera tan natural que tardé 3 pasos en notar que lo había hecho. No lo solté. Emilio, el Omega. Capítulo 6. La noche que todo se rompió. Mi padre lo descubrió en el mes 9. No lo de Javier y yo, eso lo descubrió después. Lo que descubrió primero fue lo otro. Fue un descuido mío. Un solo descuido en 7 años de cuidado casi perfecto. Dejé los inhibidores en mi escritorio de la oficina cuando fui al baño. Mi padre entró a buscar unos documentos. Los vio. Leyó la etiqueta. Cuando regresé, estaba sentado en mi silla con el frasco en la mano. La conversación duró 2 horas. No fue cruel, eso también hay que decirlo. Mi padre no gritó. No me insultó. Habló con la voz de alguien que está procesando una traición que no entiende completamente. ¿Cuánto tiempo? Preguntó. 7 años. Toda la gente con quien has negociado en mi nombre. No lo sabían, dije. Nadie lo sabía. ¿Y los contratos? ¿Las decisiones que tomaste? ¿Montoya? El nombre de Javier en su boca. Los contratos son buenos, dije. Los números están ahí. Puedes revisarlos. No es sobre los números, dijo mi padre. Entonces, ¿sobre qué es? Silencio. Sobre que me mentiste, dijo. Durante 7 años me miraste a los ojos y me mentiste.
Eso me llegó diferente que cualquier otro argumento que hubiera podido hacer. Porque era verdad. Podía justificar todo lo demás, la estrategia, los resultados, el sistema que me había obligado a ese camino. Pero la mentira directa, sostenida, deliberada, esa no tenía justificación que borrara el costo que le había cobrado a mi padre. Lo sé, dije. Y lo siento. ¿Montoya lo sabe? Preguntó. Pausa, salí. Esa noche llamé a Javier. Mi padre lo sabe, dije. Silencio breve. ¿Cómo está? Preguntó Javier. Mal. Y tiene razón en estar mal. ¿Y tú? No lo sé todavía, dije. Javier, el negocio con tu empresa, los contratos. Son independientes de esto, dijo. Completamente. Tu reputación. Es mi problema, interrumpió. No el tuyo. ¿Dónde estás? En casa. ¿Quieres que vaya? Pensé en eso. No esta noche, dije. Necesito estar con estos solo primero. De acuerdo, dijo, sin presionar. Pero Emilio, ¿qué? Lo que construiste en 7 años es tuyo. Lo que sientes esta noche es real. Las dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. Colgué. Me quedé en el cuarto de mi casa en Oaxaca con las persianas abiertas y el cielo de octubre afuera y pensé en lo que había costado llegar hasta aquí. No era el final de algo. Entendí esa noche con una claridad que no esperaba, el principio de algo diferente. Javier, el Alfa. Capítulo 7. Lo que hice mientras Emilio procesaba. Don Salas me llamó al día siguiente. No me sorprendió. ¿Sabe usted lo que es mi hijo? Dijo. No como pregunta. Sí, dije. ¿Desde cuándo? Desde hace casi un año. Silencio. ¿Y los contratos? Dijo. ¿Los firmó sabiendo lo que era? Los contratos los firmé porque son buenos negocios, dije. La identidad de Emilio no cambia los números. Cambia otras cosas. Para usted, dije, con respeto pero sin ceder. No para mí. Don Salas procesó eso. ¿Qué hay entre usted y mi hijo? Preguntó finalmente. Era la pregunta que importaba. La única que importaba en realidad. Algo que Emilio tiene que decidir si quiere contarle, dije. No es mi historia que contar. La llamada terminó. Lo que vino después fue una semana donde no tuve contacto con Emilio. No porque no quisiera, sino porque él lo había pedido implícitamente y yo lo respetaba. Lo que sí hice fue pensar. Pensé en lo que Emilio había construido y lo que le había costado. Pensé en la conversación sobre rendirse versus elegir que habíamos tenido en el Zócalo. Pensé en que yo había llegado a Oaxaca buscando un contrato textil y me había quedado por una razón completamente diferente. El 8º día, Emilio me llamó. Necesito verte, dijo. Dime dónde. El mercado de Tlacolula. El domingo. Fui. Emilio. El Omega. Capítulo 8. Tlacolula. La primera vez. Lo elegí a propósito. El mercado de Tlacolula era el lugar donde yo era más completamente yo mismo. Entre los puestos de tejidos y las mujeres zapotecas con sus huipiles bordados y el olor de la tierra húmeda y el copal. Era el lugar donde había aprendido a entender los textiles de verdad, no como productos sino como historia. Era también el lugar donde nadie me conocía como el analista de los Salas. Javier llegó puntual, con ropa de domingo, menos formal, más él. Lo había aprendido a distinguir, el Javier de negocios y el Javier de los domingos en Oaxaca. Prefería al segundo. Caminamos entre los puestos un rato sin hablar de lo importante. Luego nos sentamos en un puesto de tlayudas con mezcal de la región, y Javier esperó. Voy a dejar el negocio, dije. Javier no cambió la expresión. ¿Lo decidiste? Preguntó. Lo estoy decidiendo ahora, frente a ti, que es la única manera en que puedo tomarlo en serio. ¿Por qué ahora? Porque lo que le hice a mi padre fue real, dije. 7 años de mentira directa. Tenía razones, tenía justificaciones, y ninguna de esas cosas cambia lo que le costó a él. Si quiero tener una relación honesta con mi familia, no puede empezar con que yo siga en una posición que obtuve engañándolos. Javier escuchó eso. ¿Y el trabajo? Voy a montar algo propio, dije. Consultoría de exportación. Tengo los contactos, tengo el conocimiento, tengo 7 años de relaciones en la industria que son mías, no de negocio familiar. ¿Ya tienes plan? Tengo el borrador de un plan, dije. Te lo puedo mostrar si quieres opinar. No como inversor, como alguien que conoce la industria. Algo en la cara de Javier cambió. ¿Me lo estás pidiendo? Dijo. Sí. ¿Por qué a mí? Lo miré. Porque eres la única persona en mi vida que me ha visto completo y no ha intentado reorganizarme.
dije. Javier me miró durante un momento. Luego tomó el mezcal. Muéstrame el plan, dijo. Javier, el alfa. Capítulo 9. Lo que no le dije a nadie. Hay algo que nunca le conté a Emilio completamente. Lo de la reunión inicial no fue exactamente como lo presenté. No mentí, pero dejé cosas sin decir. La verdad completa, ya sabía de Emilio antes de llegar. No de su identidad, eso lo descubrí aquí, sino de su trabajo. Un contacto en la industria textil del norte había negociado con los Salas el año anterior y mencionó, de pasada, que había un analista en esa empresa extraordinariamente bueno, que hacía preguntas que la mayoría de los compradores no hacían, que veía el mercado de una manera inusual. No dio nombre. Describió el trabajo. Llegué a Oaxaca con curiosidad sobre quién era ese analista. Lo que no esperaba era la persona que encontré. Cuando se lo dije, meses después, una noche en Tlacolula, Emilio me miró durante un momento largo. O sea que viniste buscándome. Dijo. Vine buscando al analista que había escuchado mencionar. Dije. No sabía que eras tú hasta que te vi. ¿Y si hubiera sido otra persona? Hubiera firmado el contrato y me hubiera ido. Dije. Lo que me hizo quedar no fue el contrato. Emilio procesó eso. ¿Por qué no me lo dijiste desde el principio? Porque cuando llegué tú ya tenías suficiente con lo que estabas manejando. Dije. No necesitabas saber que alguien había llegado preguntando por ti. ¿Y ahora? Ahora ya no importa cómo empezó. Dije. Importa dónde estamos. Emilio me miró. ¿Sabes lo que me cuesta creer eso? Dijo. No como acusación. Como confesión honesta. Lo sé. Dije. Pero llevas años siendo la persona que verifica todo antes de confiar. Eso te funcionó cuando lo necesitabas. No tienes que deshacerlo de golpe. ¿Y si nunca termino de creerlo del todo? Entonces seguimos y vas creyendo lo que puedas. Dije. No te estoy pidiendo certeza. Te estoy pidiendo que te quedes. Silencio. El mezcal entre los dos. El mercado cerrando a su alrededor. De acuerdo, dijo Emilio finalmente. No era un gran gesto romántico. Era algo más difícil y más real. Una persona eligiendo quedarse en algo que todavía le costaba, porque decidió que valía el costo. Eso también era suficiente. Emilio, el Omega. Capítulo 10. La conversación con mi madre. Mi madre lo supo antes de que yo se lo dijera. No lo de Javier. Lo otro. Lo de ser Omega. Me lo dijo un domingo en su cocina, mientras hacía mole negro con la concentración que ponía en las cosas que le importaban. Siempre lo supe. Dijo, sin levantar la vista del molcajete. Me quedé quieto. ¿Siempre? Dije. Desde que tenías 16 años, dijo. El olor cambia. Una madre lo nota. ¿Y no dijiste nada? Levantó la vista. ¿Para qué? Dijo. Para que te asustaras y te fueras más lejos de lo que ya ibas. Procesé eso. ¿Papá? Tu papá nota lo que quiere notar. Dijo, con la serenidad de 40 años de matrimonio. Eso también lo decidí yo. Mamá. Emilio, me interrumpió. Lo que hiciste no estuvo bien. Mentirle a tu padre 7 años no estuvo bien. Eso es verdad. Lo sé, dije. Y también es verdad que el sistema que te obligó a hacerlo no estuvo bien, dijo. Las dos cosas son verdad. Tu papá trabaja con la primera. Yo llevo más tiempo con la segunda. Me senté en la silla de la cocina donde había hecho la tarea de niño. ¿Por qué no me dijiste que sabías? Pregunté. Porque necesitabas llegar solo, dijo. Las cosas que te dicen antes de que estés listo no entran. Solo hacen ruido. Eso me quedó. ¿Y Javier? Pregunté. Mi madre volvió al molcajete. Lo he visto 2 veces, dijo. Cuando te mira no está pensando en otra cosa. ¿Eso es bueno? Dije. Es lo mínimo que mereces, dijo mi madre, sin admitir discusión. El mole siguió cocinando. Afuera. Oaxaca era Oaxaca. Las campanas de la iglesia del barrio, el olor de la tierra, la ciudad que llevaba siendo la misma desde antes de que yo naciera. Algo en mí se soltó en esa cocina. No dramáticamente. Solo soltó. Como cuando llevas algo pesado mucho tiempo y lo dejas en el suelo y el cuerpo tarda en creer que ya no lo carga. Emilio, el Omega. Capítulo 11. Lo que aprendí sobre los inhibidores. Dejé los inhibidores en octubre. No fue decisión dramática. Una mañana ordinaria tomé el frasco, lo miré, y lo puse en el cajón en lugar de tomarlo. Al día siguiente igual. A la semana, lo guardé en el fondo de un cajón que no habría seguido. Lo que no esperaba fue lo que siguió. No el olor. Eso era predecible. Biología volviendo a su estado natural.
Lo que no esperaba era lo demás. Cómo cambiaba la manera en que percibía el espacio. Cómo el olor de la tierra mojada de Oaxaca después de lluvia llegaba diferente. El copal en el mercado. El café. Los inhibidores suprimen el olor propio. Lo que no me habían dicho, o lo que no había querido saber, era que también amortiguan lo que percibes de afuera. Había vivido 7 años en una versión reducida de mis propios sentidos. Lo procesé con la médica que me los había prescrito. El proceso de dejar inhibidores después de uso prolongado es gradual, me dijo. El cuerpo necesita tiempo para recalibrarse. Vas a sentir cosas con más intensidad. ¿Qué tipo de cosas? Emociones, dijo, con la practicidad de quien ha tenido esta conversación muchas veces. Sensaciones físicas. El olfato en particular. ¿Es peligroso? No, dijo. Es incómodo. Hay una diferencia. Tenía razón. Los primeros 2 meses fueron incómodos. Había días donde el olor de algo ordinario me llegaba con una intensidad que no sabía cómo manejar. Había noches donde emociones que creía procesadas regresaban con más peso. Javier estuvo en esos meses. No de manera dramática. Estuvo, con llamadas cuando decía que llamaría, visitas cuando decía que vendría. Una noche le dije, ¿no te cansas ser el estable? Me miró. No, dijo. Pero si alguna vez me cansa, te lo digo. ¿Y si en ese momento yo estoy en medio de algo difícil? Entonces lo manejamos, dijo. No que uno siempre carga al otro. Que los dos cargan cuando es necesario. Lo miré un momento. Eso suena muy razonable para la 1 de la mañana, dije. Soy razonable a cualquier hora, dijo. Me reí. Y en ese momento, con el olor completo de Oaxaca entrando por la ventana, entendí algo que los 7 años de inhibidores no me habían dejado entender. Que estar presente en tu propia vida, completamente, no es vulnerabilidad. Es la única manera en que las cosas son reales. Emilio, el Omega. Capítulo 12. El año que siguió. Salí del negocio familiar en noviembre. La conversación con mi padre tardó 2 semanas en llegar a algo parecido a resolución. No fue fácil. Ese también es un eufemismo. Fue una serie de conversaciones donde las dos partes tuvieron que ser más honestas de lo cómodo. Mi padre dijo cosas que dolieron. Yo dije cosas que también dolieron. Y en algún punto, en una conversación un martes por la mañana con café en la cocina de la casa donde crecí, mi padre dijo algo que no esperaba. Los resultados eran buenos. Así, solo. Sin contexto adicional. No era perdón. Era reconocimiento. Y el reconocimiento, descubrí, a veces llega antes del perdón y abre el camino. Lo sé, dije. Eso no cambia lo demás, dijo. No, concordé. Pero puedo trabajar con eso. La consultoría tardó 6 meses en ser viable. No fue el camino más fácil. Los primeros clientes llegaron por recomendación de contactos que me conocían del trabajo anterior, y cada uno de esos primeros contratos requirió demostrar, de nuevo, que el trabajo que había hecho durante años era sólido independientemente de quién yo era. Javier fue cliente. El segundo cliente formal, después de una empresa de textiles de Puebla. No es conflicto de interés. Le pregunté cuando lo propuso. ¿Por qué lo sería? Dijo, porque estamos juntos. Estamos juntos y tú eres la mejor persona para este trabajo en Oaxaca, dijo. Las dos cosas son verdad y no se cancelan. La consultoría creció. Mi relación con mi familia se reconstruyó. Despacio, con la imperfección de las cosas que se reconstruyen sobre algo roto. Mi madre fue la primera en llamarme por mi nombre completo un día cualquiera de marzo, de manera completamente ordinaria, como si siempre hubiera sido así. Fue más de lo que esperaba. Y Javier siguió viniendo a Oaxaca los fines de semana cuando podía. Siguió apareciendo en Tlacolula los domingos. Siguió siendo el Javier de los domingos que yo prefería al de negocios, aunque con el tiempo los dos se fueron pareciendo más. Eso también fue una cosa buena. Javier, el Alfa. Capítulo 10. ¿Por qué volví a Tlacolula? La audiencia se preguntará por qué regresé. La respuesta es menos dramática de lo que parece. Nunca me fui. Tenía una reunión en Oaxaca, no relacionada con los alas, un proveedor nuevo de Etla. Y el domingo después de la reunión fui a Tlacolula porque había desarrollado el hábito de ir a Tlacolula los domingos cuando estaba en el estado. No sabía que Emilio estaría ahí. O sí lo sabía, en el sentido de que si estaba en Oaxaca un domingo, la probabilidad de encontrar a Emilio en Tlacolula era alta. Las dos cosas pueden ser verdad. Lo que sí era verdad era esto. Llevábamos 2 semanas sin vernos.
Había habido un viaje a Monterrey de mi parte que se extendió más de lo esperado. Habíamos hablado por teléfono, que no era lo mismo. Cuando lo vi en el mercado, entre los puestos de tomates con esa concentración que tenía cuando estaba pensando en otra cosa, sentí algo que ya había aprendido a identificar en meses de estar cerca de él. No era el olor, aunque el olor también estaba, limpio ahora, sin inhibidores, porque Emilio había dejado de usarlos el mes que salió de negocio familiar y no había vuelto a tomarlos. Era otra cosa. La cosa que no tiene nombre exacto en el vocabulario ordinario, pero que se siente cuando ves a alguien y el primer pensamiento no es ningún pensamiento, sino simplemente, ahí está. Lo vi congelarse cuando me olió. Lo vi girarse. Vi la cara que puso cuando notó que yo no estaba sorprendido. Caminé hacia él. Hola, dije. Emilio me miró con esa expresión que mezclaba el susto inicial con algo más. ¿Cuánto tiempo llevas ahí?, preguntó. Llegué hace 10 minutos, dije. Te vi antes de que me olerás. ¿Por qué no dijiste nada? Porque estabas pensando, dije. Y no quería interrumpirte. Emilio me miró durante un momento. Luego se rió. No la risa de alivio ni la risa nerviosa. La risa real, que llegó sin que él lo decidiera, de alguien que acaba de sentir que el susto no tenía razón de ser. Eres insoportable, dijo. Lo sé, dije. La vendedora de tomates nos miró a los dos con la expresión paciente de quien ha visto muchas cosas en su puesto de mercado, y pocas le sorprenden. Emilio le pagó los tomates. Seguimos caminando. Capítulo 11. Lo que se deja de esconder. Hay algo que Emilio Salas tardó en entender y que al final llegó de la manera más ordinaria posible. Que esconder no era el problema. El problema era para quien escondía. Cuando escondía para su familia, para los clientes, para el mundo de negocio. Eso tenía un costo real. No solo la mentira directa que le había cobrado a su padre, sino el costo de vivir siempre en modo vigilancia, siempre calculando, siempre eligiendo la versión de sí mismo que el cuarto podía manejar. Cuando dejó de esconder para Javier, y después para sí mismo, y después despacio para su familia, el costo no desapareció, pero cambió de naturaleza. Ya no era el costo de mantener algo, era el costo de construir algo. Esos costos se parecen desde afuera. Por adentro son completamente distintos. Una mañana de diciembre, en el mercado de Tlacolula, con el olor a chile y copal y tierra mojada, Emilio Salas compró tela de algodón de una tejedora zapoteca que lo conocía de años. La tejedora lo miró. «Estás diferente», dijo, en español mezclado con zapoteco como hablaba siempre. «¿Diferente cómo?», preguntó Emilio. La tejedora lo pensó. «Antes llegabas como quien revisa si hay peligro», dijo. «Ahora llegas como quien llega». Emilio no supo qué responder. Javier, que estaba a su lado revisando otro puesto, escuchó. No dijo nada, pero cuando caminaron hacia el siguiente puesto, tomó la mano de Emilio, de la misma manera natural de siempre. Y Emilio no tardó 3 pasos en notarlo. Lo notó de inmediato. Y esta vez fue él quien apretó primero. Epílogo. 2 años después. La consultoría de Emilio Salas tiene ahora 12 clientes activos en 4 estados. No es el negocio más grande de la industria. Es exactamente del tamaño que Emilio quiere que sea, lo suficientemente sólido para ser real, lo suficientemente manejable para que él conozca cada parte de lo que mueve. Su padre es el cliente más reciente. Eso también ocurrió, en el mes 18, después de una conversación que duró una tarde entera y una botella de mezcal del que Emilio había traído de Tlacolula. Don Salas no lo llama consultoría. Lo llama lo que hace Emilio. Para él son sinónimos y ambos tienen el mismo peso. Es suficiente. Javier sigue viajando entre Monterrey y Oaxaca. La distribuidora tiene ahora una oficina regional en el estado. Decisión de negocios, dice Javier. Decisión de otra cosa también, dicen los que lo conocen. Las dos cosas son verdad. Los domingos en Tlacolula siguen siendo domingos en Tlacolula. La tejedora zapoteca que le dijo a Emilio que llegaba diferente los reconoce a los dos ya. Les guarda el mejor algodón de la semana sin que se lo pidan. Una tarde le preguntaron cómo sabía que querían. Los miró con la paciencia de quien sabe cosas que los demás tardan en aprender. Porque vienen juntos desde hace tiempo, dijo. Y las personas que vienen juntas desde hace tiempo quieren las mismas cosas aunque no lo digan. Emilio y Javier se miraron. No dijeron nada. A veces las personas que te conocen de afuera ven las cosas antes que tú. Y a veces la cosa más valiente no es revelar un secreto. Es dejar de necesitar tenerlo.